Hola, ¿qué tal chicos? Gracias nuevamente por permitirme llegar hasta sus casas, llegar a su dispositivo y muchas gracias por escuchar el video que tengo para hoy. Un video muy especial ya que es de esos videos que a veces no sabemos que necesitamos, pero nos puede ser de utilidad. Es un video muy especial para mí porque bueno, es un material que quise haber escuchado en su momento para reafirmar la decisión que tomé. Entonces, como ya lo habrán visto en el título, este video va a tratar sobre la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública. Eh, Cabe resaltar que yo estoy en el primer semestre de la carrera en la Facultad de Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México en la modalidad a distancia. Entonces, yo les voy a contar mi experiencia desde cómo fue realizar el examen hasta el momento en el que estoy actualmente. Espero que esto sea de utilidad para ustedes, que pueda servir como guía, como orientación para una elección de carrera, un cambio de carrera también, ¿por qué no? Y pues bueno, sin alargar más esta introducción, comenzamos. Bueno, la carrera en Ciencias Políticas y Administración Pública, que es como se denomina actualmente, se imparte en la Universidad Nacional Autónoma de México en tres modalidades, que es la modalidad presencial, la modalidad abierta y la modalidad a distancia. Las diferencias básicamente son que obviamente en la presencial vamos a acudir a la facultad, vamos a tomar clases con compañeros, con los profesores en un salón didáctico. En la modalidad abierta vamos a tener que ir una vez por semana o dependiendo de ya cada profesor cómo quiera manejar su asignatura, pero básicamente es ir una vez a la semana, presentarse en las instalaciones de la facultad y esto para tomar algún tipo de asesoría o de apoyo en alguna de las materias. Y la modalidad en la que yo me encuentro actualmente, que es la modalidad a distancia, como su nombre lo indica, tomamos las clases vía internet por medio de una plataforma que se llama Moodle y bueno, cada una tiene sus ventajas, sus desventajas también, pero bueno, yo puedo hablar de la que estoy estudiando actualmente, que es a distancia, que una gran ventaja de ella es que tú puedes estudiar a tu ritmo. Obviamente esto es algo muy autodidacta, va a depender mucho de tus tiempos, qué tan disciplinado y organizado seas, pero si no tienes ningún problema con eso, esta es una gran herramienta para aquellas personas que se encuentran trabajando, tienen hijos o desempeñan actividades a lo largo de la semana que no les permite acudir presencialmente a la universidad. Em, Hablando del examen propiamente, de esto también hay muchísimos videos en internet. Uno que les recomiendo bastante, un canal que les recomiendo es De Volada, en donde te explican de manera pues bastante sencilla y muy clara, bueno, no sencilla, muy clara, temas desde geografía, biología, química, eh, historia universal, historia de México. eh, y bueno, en ese canal yo lo utilicé para poder estudiar para mi examen. Yo tuve aproximadamente un año para estudiar. Eh, Como saben, la carrera de Ciencias Políticas es del área 3, el área de Ciencias Sociales. Entonces, en esta área se van a enfocar más en aquellas asignaturas, otras áreas sociales como puede ser Historia Universal, Historia de México, eh, Geografía. También se pueden enfocar un poco más en español, en literatura, dejando obviamente las que para el común de la población suelen ser un tanto complicadas, que son matemáticas, física y química. Bueno, aquí el plan que yo seguí para poder realizar el examen fue apegarme más a estas asignaturas, que es en las que tenía un poco más de conocimientos, no de dominio, pero sí de conocimientos. Entonces, tratar de ir por ese puntaje, porque como saben, en la UNAM
todo se maneja por puntajes, no es que tengas que llegar a uno mínimo, esto va a depender mucho de la demanda que tenga cada carrera. Afortunado o desafortunadamente, la carrera en ciencias políticas no es de alta demanda. El puntaje que a mí me pidieron para la universidad fue de 55, si no mal recuerdo. Entonces, el puntaje va a depender mucho de la demanda y también va a depender mucho de el- la época o el mes en la que tú realices el examen. Yo realicé la segunda vuelta, que fue aproximadamente en noviembre. Hay una en, creo es mayo aproximadamente. Entonces, se supone que las de mayo, o en palabras de mucha gente, es un tanto más complicada porque se ponen un poco más estrictos en el sentido de que los aciertos son o pueden llegar a ser un poco más complicados. Sin embargo, como mencionaba, el área 3 tiene carreras tanto de alta demanda como de demanda media, como puede ser la carrera de Derecho, que es una de las más demandadas en la UNAM, y con mayor índice de eh, alumnos que no pueden quedarse con ese lugar tan ansiado. Entonces, retomando la de la carrera de Ciencias Políticas, fueron aproximadamente 55 puntos los que a mí me pidieron. También porque al ser una modalidad a distancia, eh, hay más oportunidades o hay un poco más de lugares para poder ofertar y que se queden los aspirantes, ya que bueno, hay eh, dejándonos llevar un poco por la razón, por la lógica, en una carrera en donde se utilizan los medios digitales, es un poco menos complicado aperturar más lugares a que aperturar lugares en un salón presencial o en un salón físico. Entonces, bueno, a mí el examen me tocó, como mencionaba, en el mes de noviembre. Fue en Iztapalapa, no recuerdo honestamente la escuela. Eh, el procedimiento, no sé si esto lleve mucho tiempo, si sea nuevo, pero ya revisan incluso con como tipo escáner para que no traigas algún teléfono o algo digital, porque si ellos lo detectan con el escáner, bueno, te van a retirar el examen. Entonces, para que tengan ahí mucho cuidado de no querer engañar a los docentes y a las autoridades, porque si no les pueden quitar el examen. Ahora bien, las preguntas del examen no vamos a ahondar mucho en eso porque como mencioné ya hay muchos videos que hablan al respecto, pero lo que sí les puedo mencionar es que se enfoquen mucho en la parte de, como ya les había dicho, historia universal, historia de México, español, literatura y geografía. ¿Por qué? Porque estas son áreas un poco más pesadas para para la carrera de ciencias políticas, porque son carreras, perdón, son asignaturas que van a llevar, en un momento pasamos a eso, son asignaturas que van a llevar a lo largo de la carrera, por lo cual es muy importante que puedan dominar este tipo de temáticas. Matemáticas, física y química, si bien matemáticas representa una de las asignaturas con mayor número de aciertos, son aproximadamente 25, eh, les sugiero que no se preocupen tanto por esa parte, porque lo que más les va a beneficiar es reforzar las áreas de conocimiento que ustedes ya dominan un poco más. Eh, bueno, todo el procedimiento, una vez que apruebas el examen, es revisar en la plataforma. Si aprobaste, te van a pedir indicaciones para que, bueno, en mi caso, meter el idioma de inglés, que en este caso fue un examen para evaluar mi nivel. Fue así como me di cuenta que había sido seleccionado. Ya una vez habiendo checado esto, se meten a la plataforma, ahí les va a aparecer el número de cuenta y las letras que utilizan me parece que es S para seleccionado, eh, y les va a aparecer el puntaje que ustedes obtuvieron. Una vez que ya pasamos todo este proceso, ya es toda la parte administrativa, hay que ir a dejar documentación, etcétera. Ahora sí, pasando propiamente a lo que es la carrera de ciencias políticas. Aquí puede que existan muchas dudas, ya que de entrada, cuando nosotros mencionamos ciencias políticas, no es como algo muy común. Si
lo comparamos, por ejemplo, con otras carreras como son derecho o medicina, que ya tenemos en cierta forma ya claro a qué se dedican cada una de estas especialidades, de estas carreras, pero es muy diferente cuando nosotros mencionamos la carrera de ciencias políticas y como propiamente se le dice al experto que estudia esta profesión, al politólogo. Em, ¿Por qué? Porque a veces solemos confundir ciencias políticas con derecho, que es, bueno, una confusión, podríamos llamarla normal, inocente, porque puede ser que sus asignaturas, su área de trabajo sea muy parecida, pero al final del día no es lo mismo. Las ciencias políticas se van a encargar de estudiar más el poder, se van a encargar de estudiar a los tipos de gobierno, cómo se desempeña y cómo se ejerce el poder en un determinado estado, en una determinada nación, para con esto evaluar algunos aspectos como son políticas públicas, eh, la administración pública, que bueno, antes de continuar, cabe resaltar que el politólogo y el administrador público son dos cosas diferentes. Si bien el título, cuando ustedes salen de la universidad, es Ciencias Políticas y Administración Pública, pero a partir del segundo o tercer semestre, no estoy muy seguro todavía, ustedes pueden optar por ya sea dedicarse propiamente a la ciencia política o a la administración pública. La administración pública, como su nombre lo indica, va más allá o se enfoca más en la organización de un Estado a través de un grupo de personas que se encargan de todas las funciones públicas, que pueden ir desde tesorería, recursos humanos, cuestiones un poco más, como el nombre lo indica, valga la redundancia, más administrativas. Van a llevar más materias de, por ejemplo, matemáticas financieras, economía. Entonces, a esto se aboca un poco más el administrador público. El politólogo como tal es más un teórico, ¿ok? El politólogo o el que se enfoca más en ciencia política, eh, a lo que se va a dedicar más es al análisis de teorías, al análisis de la historia, de la filosofía, porque bueno, la ciencia política, que es algo por lo que también es una carrera muy atractiva al momento de estudiarla, es que te dota de herramientas de distintas áreas, de distintas especialidades, como puede ser psicología, sociología, filosofía, incluso puedes tocar temáticas de religión, porque en esto se engloba la ciencia política, porque al final del día la política no es nada más que esto es algo muy común en el pensamiento de la gente, que la política puede llegar a ser aburrida o tediosa, ya que solamente creen que se enfoca en aspectos como personas que ostentan un cargo de elección pública o en la administración pública, que traducido esto en palabras un poco menos técnicas, significa que pensamos que la política solo se engloba en ver al diputado, al gobernador, al presidente municipal o al presidente de la República, cuando la política abarca muchísimas áreas, muchísimas cosas, incluso las tarifas que ustedes pagan, por ejemplo, para cuestiones como sus pedidos en Didi, en Rappi, eh, políticas, por ejemplo, de comercio. Entonces, en diferentes áreas se involucra la política, no es nada más en cargos o puestos de elección pública. Eso por una parte. Por otro, el politólogo va a tener el conocimiento también para desempeñarse en áreas como marketing político, imagen política, que esto es básicamente que ustedes puedan llevar campañas de candidatos, como en las últimas elecciones para presidente de la República, por ejemplo, uno de los candidatos del partido de color naranja tuvieron canciones bastante pegajosas, tuvieron spots pues igual, muy pegajosos, y de eso se encarga principalmente el politólogo, de cómo
su candidato se va a acercar más a la población, cómo va a llegar a ellos a través de medios digitales o electrónicos, incluso todavía de periódicos o de todo el tipo de propaganda que pueda ser útil para que el candidato obtenga mayor reconocimiento y pueda aspirar a ese dichoso voto. Entonces, por una parte, estamos en marketing político, estamos también en la imagen pública. Esto también versa en cómo el candidato o la candidata se va a presentar cuando se hacen los famosos debates presidenciales. Aquí también son asesorados por politólogos. Bueno, puede ser politólogos o gente que se encargue o que esté trabajando en política. Ahorita vamos a hacer también esa distinción. Pero en los debates políticos, la función del politólogo es, para empezar, enseñarle al candidato cómo expresarse, cómo pararse frente a las cámaras, cómo dirigirse al público, a la cámara, prepararles o redactarles el informe que se tienen que aprender, que tienen que entender o memorizar para poderlo externar en estos debates. Cómo prepararse también, la metodología que van a utilizar, que aquí también esta es otra de las asignaturas que pueden ver en ciencias políticas, que es bueno, se llama la asignatura propiamente investigación, fuentes de lectura, algo así más o menos. Eh, lectura numérica del mundo, perdón. Así es como se denomina. Consulta de fuentes y lectura numérica del mundo, en donde se van a encargar de estudiar técnicas y metodologías de investigación social. Esto, por ejemplo, cómo llevar a cabo encuestas, entrevistas, ya sea entrevistas de gabinete, entrevistas de campo, para también conocer la opinión pública de la gente con referencia al candidato. Entonces, si vamos juntando todo esto, de la campaña de marketing que vaya haciendo el candidato o la candidata con sus asesores, de aquí también se va a desprender la opinión que pueda tener la gente respecto a este candidato. Entonces aquí el politólogo juega un papel crucial para poder eh, elevar o para poder poner a su candidato o para poder asegurar, mejor dicho, dicho voto. Otra cosa también en la que pueden fungir, que es como lo mencionaba, son las políticas públicas. Las políticas públicas son aquellas medidas que se van a emplear o se van a utilizar para poder darle respuesta a alguna problemática en una determinada zona o a un determinado grupo poblacional. Por ejemplo, el tan famoso caso de los ninis que ni estudian ni trabajan. Una política pública fue el otorgarles ciertos apoyos, como la beca o jóvenes construyendo el futuro. Este tipo de medidas que pudiesen parecer populistas en el sentido de para poder generar votos. Eh, no lo critico, se los estoy proporcionando como una herramienta de análisis para que ustedes lo entiendan mejor. Populismo se refiere a hacer uso de em, técnicas, herramientas que puedan aludir a a la voluntad de la gente para poder obtener un voto, alguna ganancia por parte del servidor público, que en este caso podría ser el candidato o la candidata. Entonces, este tipo de medidas son las que se pueden emplear como políticas para dar solución a alguna determinada o alguna determinada condición que les pueda permitir solventar algunas necesidades, ya sean sociales, económicas o incluso culturales. ¿Ok? Em, Otro aspecto también a lo que se pueden dedicar es a la filosofía política. Aquí, bueno, de mi parte les recomiendo, por ejemplo, al doctor
Agustín Laje, es politólogo argentino. Quizás no congenien mucho con sus ideas, porque bueno, hay muchas personas que no pueden llegar a congeniar con sus ideas un tanto conservadoras, bueno, no un tanto, muy conservadoras. Entonces, pero aquí una cuestión que aprendemos en ciencias políticas, o por lo menos me he percatado que es lo que se aprende en ciencias políticas, es a no generar un negativismo o un positivismo a favor o en contra de alguna ideología o de alguna persona. Al final del día, todo es política. Eso es algo que van a aprender a lo largo de la carrera también. Yo lo sigo aprendiendo. Que en un principio podemos decir, no quiero escuchar ni quiero ver a esta persona, eh, porque sus ideas no son iguales o similares a las mías. En este caso, como politólogos, ustedes deben estar abiertos en cuanto al pensamiento, no ser personas cerradas de mente, porque desde la persona que puede decir sandeces para algunos, para otros puede ser un discurso de victoria, puede ser un discurso ideológico revolucionario. Entonces, como politólogos, ustedes deben reunir toda esa información, deben leer bastante, informarse en medios. Eso es algo muy importante también, que el politólogo es una persona con un amplio conocimiento, un amplio bagaje cultural, porque estudia, reitero, desde filosofía, historia, sociología, psicología. Entonces, es una persona que debe estar al día con las noticias no solamente nacionales, sino también internacionales, que bueno, en esta parte ya le compete más a los estudiantes de relaciones internacionales, pero no está de más que el politólogo, bueno, más bien es una obligación que el politólogo también conozca del ambiente internacional, porque eso también influye en lo nacional. Entonces, eso por una parte. También el politólogo se puede dedicar a ser asesor legislativo, esto para trabajar, por ejemplo, con diputados, senadores, incluso puede ostentar a un puesto de senador, de diputado, pero básicamente el asesor legislativo se va a enfocar en las propuestas para iniciativas de ley, correcciones de las mismas, evaluación también de las mismas. Por ejemplo, retomamos el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro. Un politólogo pudo proponer la idea o la pudo proponer el mismo, la misma persona en el cargo público. El politólogo se va a encargar de dar propuestas. Tienen que evaluar también la situación socioeconómica, cultural y geográfica también, para que él pueda, desde su opinión técnica y experta, determinar si es viable o tiene áreas de oportunidad dicha propuesta. Ejemplo con esta nuevamente del Jóvenes Construyendo el Futuro. El politólogo puede decir, ok, tenemos esta propuesta, a quién va a ir dirigida, a qué grupos etarios, es decir, de qué edades va a poder ser aplicable esta medida, bajo qué condiciones, es decir, bajo cierta edad, bajo, bueno, aquí es muy obvio, ¿no? Que quienes no trabajan ni estudian, es saber, va a ser la condición. Eh, si también va a tener requisitos, por ejemplo, Jóvenes Construyendo el Futuro, debes acudir a alguna institución como si fueses un becario y se te va a otorgar la ayuda acudiendo a estos lugares. Ya lo que pueda pasar de ahí en adelante es punto y aparte, pero nosotros ahorita nos estamos abocando el, a la propuesta de esa política. Entonces, eso es algo también que va a realizar el politólogo. Otro, otro aspecto, otra especialidad u otra rama en donde se puede desempeñar es en medios de comunicación, comunicación política. Como sabemos, ahorita ya hay muchísima gente que se dedica a hablar sobre política, que aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis porque también es algo muy común y muy preguntado en cuando se inicia en esta carrera o es como un tabú.
que si tú estudias ciencias políticas te vas a dedicar a ser un político. La verdad es que esto no es así. Para ser político, al menos en México, desafortunadamente, no siempre es necesario, o bueno, no es necesario que tú seas un experto en ciencias políticas. De hecho, a veces ni siquiera importa que cuentes con una formación universitaria. Entonces, cuando hablamos de política, nos referimos a todo este proceso de elección popular en donde una persona ostenta un cargo, una administración pública, eh, en donde no necesariamente va a ejercer funciones como lo haría un politólogo, no se va a encargar de evaluar leyes, de evaluar políticas públicas. A veces él puede ser la imagen de un partido sin necesariamente contribuir mucho a este. Entonces, el, el ser político no implica que seas politólogo, ni estudiar ciencias políticas implica que vas a ser político. Hay politólogos que ni siquiera se dedican a la política propiamente dicha. Como les mencionaba, después de este paréntesis, los medios de comunicación. Hay mucha gente que en YouTube, en TikTok, habla sobre política, algunos con conocimiento de causa, otros desde su experiencia empírica, pero al final del día todos pueden emitir una opinión. Reitero, nos puede agradar, nos puede no agradar, podemos congeniar o no con esa persona, como Luisito Comunica lo realizó últimamente respecto a la situación de violencia en el país. Esas son temáticas que también aborda un politólogo. Luisito Comunica, bueno, lo aborda obviamente desde su experiencia viajando en muchas partes del mundo. Eso le da un poco de conocimiento, ya que al viajar a diferentes partes del mundo se va dando cuenta de cómo se maneja la situación en cada una de estas, ya sea política, social, cultural, y eso también te da una perspectiva o una visión respecto a, a de donde tú provienes, que en este caso es México. Pero a lo que voy con todo esto es que los medios también son una área de especialidad del politólogo, porque ustedes pueden dedicarse a redactar noticias, publicar artículos para algún periódico, em, incluso en redes sociales. Ustedes como politólogos pueden abrir canales para emitir opiniones respecto a alguna temática. Eh, Otra área también, pasando de los medios de comunicación, puede ser la docencia, la investigación, que esto creo que es algo muy importante que debe tener todo profesionista, ya no nada más el politólogo, esa capacidad de transmitir el conocimiento, porque como dice uno de mis mayores referentes, que es el doctor Juan Miguel Zunzunegui, de nada sirve el conocimiento si no sabemos transmitirlo. Entonces, como politólogos, con todo este bagaje cultural, no se trata de que sean ustedes el premio a la erudición, ¿no? Sino que ustedes sean capaces de elaborar discursos, que sean capaces de dialogar, de poder incluso debatir, pero sobre todo de crear conocimiento capaz de ser criticado, de ser reformulado, porque eso es al final del día lo que hace el politólogo, crear conocimiento con base en lo que ya está escrito o de lo que ya se tiene nociones. Por esa razón ustedes van a ver dentro de la carrera también mucho la parte de historia, tanto universal como de México, porque al final del día los procesos históricos, que en muchos casos involucran revoluciones, independencias, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, todos estos conflictos o procesos bélicos, al final del día nos hablan de el origen de una nación, de una determinada nación, cómo es que se llegó a eso, cómo se construyó la política, por ejemplo, la Revolución Francesa, cómo da origen a la democracia. Entonces, todos estos procesos son muy importantes para el politólogo. ¿Por qué? Porque con base en eso se va a analizar el presente, con base en cómo hemos avanzado, progresado, o por qué no también, porque no hemos
porque hemos retrocedido, perdón, en algunos aspectos. Entonces, bueno, esta primera parte eh, es lo que les quería compartir respecto a lo que se hace en ciencias políticas. Nada más para terminar, algunas asignaturas, como ya se los había mencionado, que es Introducción a la Ciencia Política. Van a haber autores como por ejemplo Hannah Arendt, su perspectiva respecto a la ciencia política. Van a llevar asignaturas como por ejemplo Introducción al Pensamiento Social Moderno, en donde ustedes van a estudiar autores como por ejemplo Maquiavelo, Rousseau, John Locke, ¿sí? Todos estos grandes pensadores que no solamente en ciencias políticas, sino en otras áreas, en otras carreras también se estudian. Aristóteles, Platón, van a llevar asignaturas, por ejemplo, de ortografía, de redacción, para que ustedes aprendan a realizar una investigación, que tengan eh, buena ortografía, que sepan redactarla adecuadamente, que sepan cómo citar en formato APA, que el formato APA va a ser su pan de cada día. Entonces, esa es una de las asignaturas, teoría de la administración pública, en donde van a ver los inicios de esta bella carrera. Entonces, esta es la primera parte, espero que sean muchas, que les haya sido de utilidad. Una disculpa si soy un poco verborreico, pero me gusta compartir lo poco que sé y reitero, espero que esta primera parte les pueda orientar, les pueda generar curiosidad por estudiar esta bella carrera. En la caja de comentarios pueden, pueden escribir sus dudas, pueden escribir sugerencias, lo que ustedes gusten para que siga creciendo este canal y que al final del día sea de utilidad para ustedes. Nuevamente, gracias por escucharme, que tengan un excelente día, una excelente noche y nos estaremos escuchando más adelante con la segunda parte, que esperemos sea de muchas, sobre estudiar ciencias políticas, y también voy a hacer un video respecto a estudiar criminología, criminalística y derecho, que es también lo que estoy estudiando actualmente. Gracias y nos vemos pronto.